En momentos en que se está discutiendo, más fuera del Parlamento que dentro por ahora, ese polémico proyecto de Cabildo Abierto sobre las deudas, sobre el endeudamiento, Reestructuración de reestructura de deuda. la deuda, ahí está. Que no es un perdón a tutti, porque hay gente que habla de perdón a tutti, no es un perdón a tutti, es reestructura de la deuda. El sindicato de los trabajadores bancarios, AEU, a través de uno de sus departamentos especializados, realizó un informe en el que el principal título, que es el que ellos mismos ponen en su página web, es que hay 690.000 personas Ya. en un país de 3,5 millones, o seremos más, lo sabremos de aquí a 2 meses, No, más no falta. sobreendeudadas en el sistema financiero formal. Más de la tercera parte de los créditos del sector familia tiene categoría crediticia problemática y no gozan de buena salud financiera. Le hemos pedido a Aníbal Pelufo, que integra la Comisión Técnica Asesora de AEU, que nos acompañe unos minutos. Aníbal, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, muy Un bien. gusto. Aníbal, la primera pregunta tiene que ver que buscaba a EBU, que pretendía EBU cuando decidieron trabajar con respecto a esto, y te la enredamos con la segunda pregunta, que supongo que no es fácil buscar esta información. Te escucho. Es un tema que en realidad es de interés para EU desde siempre, digamos que es un tema al que se le da seguimiento normalmente. Nosotros, desde la oficina que yo integro, que es la Comisión Técnica Asesora, es decir, nosotros somos técnicos que asesoramos a los dirigentes de AEU para ayudarlos con información para formar sus posiciones. Eh, Desde la oficina lo que hicimos fue tratar de contribuir con la mejor información posible para que justamente puedan discutir el tema con el máximo posible de elementos. Entonces es un tema que se viene discutiendo desde hace un tiempo ya. Digamos que hace unos 2 años empezaron a haber proyectos de distinto tipo, de distintos partidos, por lo cual ya hace tiempo que lo venimos estudiando. Eh, y bueno, en este caso, y entrando un poco en lo otro que me preguntabas, que era de la información que presentamos eh, el fenómeno que estamos tratando de entender, digamos, el sobreendeudamiento de las familias y lo que serían las personas que tienen problemas relacionados al endeudamiento, es un problema muy grande y muy complejo. Tiene distintas aristas y en realidad la idea es un poco aportar en ese sentido, de ver lo complejo que es. Y también que no sabemos la dimensión, la real dimensión de a lo que nos estamos enfrentando. El informe que nosotros hicimos, en realidad lo que hace es reunir de la base de datos de la central de riesgos del Banco Central, o sea, son datos que nosotros con esa base lo que hicimos fue ver las distintas categorías que pone el Banco Central. El sistema financiero categoriza a los deudores de acuerdo a su capacidad de pago, y las últimas dos categorías, que serían las más problemáticas, y la categoría 5, la más problemática de todas, la que se considera como que es irrecuperable o que es muy difícil que volver a pagar, en esas categorías encontramos que se encontraban, valga la redundancia, un tercio, un poco más de un tercio de los mayores de 18 años que tienen alguna relación con el sistema financiero, es decir, que tienen tarjeta de crédito, que tienen créditos en administradoras de crédito, o es decir, en las financieras, o que tienen créditos con los bancos. Pero vuelvo a repetir, acá estamos hablando, ese dato que mencionabas de cerca de 700.000 personas que están en esa condición, es solo de deudores con el sistema financiero formal, y esto es muy importante porque también existe todo otro tipo de deudores que están relacionados a la actividad comercial o es decir, cuando una persona tiene deudas con una empresa de servicios, digamos, de servicio de cable, de servicios de telefonía o cualquier otro tipo de servicios que, por ejemplo, si no pagan, también van a parar al clearing o se encuentran en una situación de mora que genera un problema para las personas. Y una tercera parte, que tal vez sea la más preocupante porque es la que involucra sin duda a más población vulnerable, es todo el sector informal de endeudamiento, todo lo que sería una especie de sistema financiero informal o de mecanismos de financiamiento que no están regulados ni tampoco se mueven en una esfera formal. Entonces, esas personas
ya les decía, no sabemos cuántos son, y eso es lo más preocupante de todo, porque se está legislando justamente para atender un fenómeno que no conocemos en profundidad. Esas personas de repente están vinculadas a un endeudamiento que no es para nada sano, que no tiene ningún tipo de garantías, que está relacionado con algunos entramados que pueden ser de violencia, de narcotráfico, es decir, resulta un problema muy complejo sobre el que tenemos muy poca información. Nadia. Aníbal, algunos legisladores como Vergara, Carrera o Botana incluso calificaron de muy negativo el proyecto presentado por Cabildo Abierto. ¿Ustedes han tenido oportunidad de como ahondar en cuál es la parte negativa del mismo y qué se puede hacer para mejorar este tema? Sí, nosotros sobre el proyecto justamente ahora estamos elaborando un diagnóstico y con esa información tratando de aportar a que AEBU fije su postura puntual sobre el proyecto, que de hecho la semana que viene seguramente vayamos al Parlamento, a la comisión que lo está tratando para dar ese punto de vista. Esa visión más política, digamos, yo todavía no la tengo, no es algo que yo les pueda aportar ahora, pero sí, ya les decía, este debate viene desde hace tiempo, y las herramientas que se están manejando en este proyecto ya se habían discutido antes y AEBU ya había formulado posiciones sobre distintas formas de abordar la problemática. Lo que sí está claro, o sea, el proyecto tiene básicamente dos mecanismos que ya se habían discutido antes, el de reestructuración de deuda y también el del mecanismo para fijar un nuevo tope de tasas de usura. Y en realidad no sobre el proyecto puntualmente, porque justamente les digo que lo estamos estudiando todavía, pero sí esos mecanismos, si bien buscan atender el problema, tienen características que para nosotros requieren un abordaje con una mayor complejidad. Es decir, ya que es un problema tan complejo, es difícil creer que se puede solucionar con medidas puntuales y justamente no habría que abordarlo con un encare pensando en que cambiando un par de cosas esto se va a arreglar, sino que justamente lo que nosotros estamos observando es que es un problema con muchísimas aristas, con algunas características estructurales, con algunos aspectos vinculados a lo social, vinculados a lo educativo, que también deberían ser tomados en cuenta. Entonces, más allá del proyecto en sí de Cabildo Abierto, en general la visión es que estamos ante un fenómeno muy complejo que sin duda es preocupante y sobre el que creo que hay un acuerdo sobre que hay que hacer algo. Creo que la discusión es sobre las herramientas, cómo se va a solucionar esto y si usando las herramientas que están planteadas, tener cuidado de que esas herramientas no terminen agravando el problema que se trata de solucionar, que es uno de los riesgos, ¿no? Aníbal, ¿y AEBU tiene identificadas quiénes son las prestadoras de servicios financieros ilegales o informales? No, es que en realidad no son, o sea, es decir, si bien hay puede haber empresas que se muevan en ámbitos informales, que no las tenemos identificadas específicamente, después hay otro montón de mecanismos que no son empresas, ni siquiera son personas o grupos, es decir, son necesidades de financiamiento que tiene la población que de repente en algún sector de la sociedad lo puede solucionar un vecino o una organización que funcione ahí, que tal vez se mueva en ámbitos ilegales y que no es muy difícil de identificar esas cosas, ¿no? Son procesos que se dan en paralelo y que en general también tienen asociadas condiciones muy negativas de financiamiento. A veces las personas miran lo que tienen que pagar la cuota, digamos, y en realidad no están mirando que el interés que está implícito en esa cuota es altísimo. En el caso del financiamiento por goteo, como se le llama a veces, que es cuando les pasan todos los días a cobrar una cuotita, digamos, cuando uno calcula la tasa que está implícita en esa operación, de repente supera por muchísimo lo que creemos que es una tasa de usura, puede llegar a ser hasta del 500%, es decir, son operaciones que
que terminan siendo muy destructivas para la gente que entra en esos círculos de financiamiento, digamos. ¿Y qué es lo que discuten ustedes, por ejemplo, en AEU cuando lo que estás diciendo tiene poco parangón en el mundo, pero nadie le hinca el diente? Y entonces tienen determinadas tasas que pueden considerarse de usura, pero dentro de parámetros legales, y repito, pero nadie le hinca el diente. Y aparece un proyecto y desde los partidos tradicionales, por decirlo de alguna manera, aunque el Frente ya lo es, con la trayectoria que tiene, y desde el Frente Amplio dicen que esto es inviable, que es inaplicable, que es invotable. Y vos decías, el informe dice 690.000 personas. Es una cuenta que ustedes habrán hecho también, Aníbal. Muchos de ellos son cabezas de familia. Algunos viven solos, pero donde tengan 2 o 3 o 4 personas en la familia, podríamos perfectamente esto multiplicarlo por 3, ¿no? En una casa. El censo va a arrojar que hay menores de 18 años, hay entre 700 y 900.000. Si yo le sumo a los... olvidémonos de la familia, 690.000 más 700.000, 800.000 menos de... Menores. Tenemos un nivel de endeudamiento que en realidad son 300.000 personas las únicas que tienen crédito. Sí, sin duda que la magnitud de la parte que vemos nomás, que es la que estás comentando ahora, ya es grande y es preocupante. Sin duda que sí. El riesgo nada más es cuando se intenta solucionar algo que es tan grande y complejo de una forma que puede ser simplista y termina por engrosar más aún el problema. Es decir, puede resultar muy atractivo decir, bueno, yo bajo el precio del crédito al nivel que a mí se me antoja que está bien. Pero el problema es que si yo hago eso y a ese precio nadie está dispuesto a prestarle a determinada cantidad de personas, esas personas van a ir a mecanismos informales que son incluso mucho peores a tasas que en el sector formal se puedan considerar altas. Y entonces estamos engrosando la parte peor del problema, digamos. Sí, o sea, no hay nada para... Entonces yo te escucho así y te tomo literalmente, no hay nada para hacer. Porque si se enoja el que me presta plata porque el interés es poco, no me presta más y tengo que ir a un prestamista. Sí, no, yo no creo que se trate de enojo, ¿no? Las empresas en general se mueven con intereses de rentabilidad. No, obvio, así no te presto nada, me llevo los millones a otro lado y tiene derechos. Se menciona, por ejemplo, lo que Vergara criticaba del proyecto es lo que tendería a pasar en este caso, que al bajar las tasas de interés subirían los requisitos para acceder al crédito y sería igual de imposible llegar a estar en el sistema financiero. ¿Es así? ¿Alberto? No, un poco lo que decías tú, ¿cómo llegamos a esto? Que pasa el tiempo, pasan los años y no le encontramos una solución. ¿Y cómo llegamos a otro punto de vista que yo veo que no está en la discusión? El Estado, a través de todos sus servicios, cuando uno se atrasa, lo que le cobran es usura. Las multas que le cobran es un disparate. ¿Cómo llegamos a eso y no está en discusión? Lo tomamos como algo casi normal, natural. Porque acá no es una empresa que la renta, es el Estado que te atrasás con la luz, con cualquier cosa que te atrase del Estado, la quedaste. Después las intendencias, todo, sí. Todo es terrible. ¿Cómo eso y no está en discusión? Porque esto tiene que ver con la financiera, tiene que ver con los prestadores de plata. Pero el Estado, que las tasas que cobra de interés cuando uno se atrasa, son de usura. Y yo ni siquiera escucho que esté en discusión eso, por ejemplo. Aníbal. Simplemente, ahora cuando me decías, bueno, entonces no hay nada para hacer, no, yo no creo que sea así. Lo que hay que pensar es bien cómo hacerlo para no generar un problema mayor al que ya tenemos. Y ese es el gran desafío. Yo creo que hay muchísimas cosas para hacer y lo principal es entender que siendo tan complejo el problema y habiendo problemas tan focalizados, es decir, si tenemos sectores de la sociedad con determinados problemas, hay que identificarlos con buena información y atender esos problemas puntualmente para tratar de resolver dónde tenemos las situaciones más complejas. Hay muchísimas herramientas para hacer esas cosas, desde mecanismos de garantías que permitan financiarse más barato para salir de las deudas que las personas ya tienen. Al mismo tiempo, es decir, se necesita tal vez una institucionalidad que permita trabajar en el tema de forma más profunda. Es decir, no es algo que
si uno cambia una reglamentación, automáticamente se solucionan las cosas. Cuando estamos hablando de un tema que tiene una raíz social, estructural y económica, digamos, porque en realidad la población que se encuentra con esta problemática, ustedes imaginarán que no es la población de mayores ingresos, sino que se concentra muchísimo más el problema en poblaciones que de repente tienen una situación social delicada y económica, y que también es de vulnerabilidad, y entonces justamente hay enfoques de política que permiten aproximarse a esos sectores de la población y ayudarlos con distintas herramientas, que hay de todo. Y además, por otro lado, y más pensando a largo plazo, también creo que a nivel de educación financiera es muy importante entender que la población necesita comprender a qué se está enfrentando cuando acude al sistema financiero, entender qué producto le están vendiendo. Las empresas tienen que poder dar información muchísimo más clara, deberían tener una obligación mucho más clara sobre la información que tienen que dar. Y el tema educativo, esto es algo de muchísimo más largo plazo, pero que sin duda, si se trabaja con el tiempo, debería dar por lo menos mejores resultados que lo que tenemos, que es que en general estas situaciones también, no es que surgen específicamente de eso, solo de eso, pero también están relacionados con que muchas veces las personas desconocen los productos financieros que están consumiendo, y bueno, eso deriva en situaciones que son muy problemáticas, y justamente cuando son en la parte económica, en la parte financiera, derivan en otras problemáticas también sociales. Bien, bien, muchísimas gracias Aníbal Pelufo, integrante de la Comisión Técnica Asesora de AEU. Bueno, ustedes van a seguir con otros informes, seguiremos atentos a esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.